continuamos en Radio NQN Digital. Qué bueno hablar esta semana porque tenemos una fecha muy, pero muy especial, porque se cumple el natalicio de Diego Armando Maradona y justamente está en nuestra región Julio Ferrer, que es periodista, docente, escritor y que el año pasado, durante el 2020, tengo entendido, hizo el lanzamiento de este libro biográfico de Diego, Dios, mirada sobre el mito Maradona. ¿Cómo estás, Julio? Un gusto saludarte. Hola, Delfina, ¿cómo estás? Un gusto y agradecido por el espacio. Bien, bueno, primero que nada, obviamente, contanos cómo nació esta biografía de Diego y, bueno, cómo fue el lanzamiento en su momento. Sí, como bien decías, Delfina, esto fue pensado un libro donde se reunían distintas voces, futbolistas, defensores de derechos humanos, entre otras disciplinas, donde todos dejaban una semblanza sobre Maradona, no solamente como deportista, sino también como humano, ¿no? Como persona. Entonces, por medio de Fernando Signorini, preparador físico histórico personal de Diego, de las etapas desde el Barcelona, el Napoli, los distintos seleccionados, México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, y además su preparador físico cuando Diego tuvo la oportunidad de dirigir la selección nacional mayor del 2008 al 2010 en el Mundial de Sudáfrica. Yo con el profesor Signorini tengo una amistad de muchos años, porque no vengo de la rama del periodismo deportivo, vengo más que nada de la cuestión política. Mis libros están relacionados con hechos históricos, con personajes del periodismo también, de Argentina y de América Latina, pero Maradona trasciende la cuestión meramente deportiva. También Maradona es, de alguna manera, poder tratarlo, retratarlo como sujeto político. Entonces, fui con esa idea con Fernando Signorini y le consulté a él pensar un libro distinto. Ya hasta el año pasado había muchas biografías y muchos libros que tocaban la figura de Diego deportista, algo más o menos no tan profundo sobre su costado político. Entonces le dije a Fer Signorini si podíamos hacer relatos cortos, pero respetando un orden cronológico de la vida de Maradona, desde su etapa de cebollita, pasando por Argentinos Juniors, Boca, el Barcelona, Napoli, etc. Así que gracias a la generosidad de Fernando Signorini, que además me regala el prólogo a este libro, fue posible que pudiera conseguir ese mosaico de personajes donde podemos ver a Víctor Hugo Morales, Ernesto Cherkis Vial, Horacio Pagani, Guillermo Blanco, el italiano Gianni Minà, jugadores de fútbol desde la talla de Claudio Polcanigia, el Negro Enrique, internacionales como Alemão, Careca, Schuster, técnico como Menotti, o defensores de derechos humanos como Eve Bonafini, la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Así que salió algo muy, muy interesante, como te decía, Delfina, relatos cortos como para que el lector pueda atraparse en esos relatos, ¿no? Y también pude lograr diferentes imágenes que ilustraran un poco la vida de Diego, no muy conocidas, que fueron donadas generosamente por grandes fotoperiodistas de la revista El Gráfico, de Clarín, como son Ricardo Alfieri, Pepe Granata y Renzo Gostoli, tres grandes fotoperiodistas que fueron parte de la vida de Diego. Así que salió este trabajo que, como bien decía vos al comienzo, que pudimos llamar Dios, mirada sobre el mito Maradona. Uh-huh. Vos durante el 2020, bueno, me imagino que estabas pensando todo para el cumpleaños número 60 de Maradona, recordemos el año pasado. Obviamente, cuando recordamos este cumpleaños, recordamos a un Maradona que fue a la cancha, que estaba como un poco más ido, ¿no? Como un poco, no sé si vos coincidís con mi visión o la que vimos en general, pero ¿cuándo fue el lanzamiento exactamente de tu libro el año pasado? Mira, el lanzamiento fue el mismo 30 de octubre del 2020, en su cumpleaños número 60, pero obviamente por las cuestiones de la pandemia y del COVID, lo hicimos
grabado un rato antes y lo hicimos en un lanzamiento con Víctor Hugo Morales, con Martín Palermo, Enrique, Coppola, distintos personajes, con Teté Custaró haciendo un raconto histórico con filmaciones y fotos de archivo. Fue un lanzamiento muy lindo que se lo pudo hacer llegar, pero como decís vos, ese mismo día, a la tarde, cuando lo vimos salir en uno de sus partidos de su equipo que él dirigía, Gimnasia y Grima La Plata, contra Patronato, fue una cuestión muy impactante. Ahí hubo como una alerta, aunque él venía con un proceso, con esta pandemia venía en decaimiento, pero bueno, lamentablemente después, días posteriores, tuvimos esa triste noticia de su partida física. Claro, porque fue menos de un mes después, ¿no? El 25 de noviembre, fecha que ya no nos olvidamos más. Obviamente preguntarte cómo cayó esto en vos, ¿no? Porque ya siguiéndolo, también ocupar tanto tiempo, ¿no? En reunir un montón de relatos y miradas, como lo retrata tu libro. Bueno, ¿qué pasó en vos en ese momento cuando supiste sobre la muerte de él? Y mirá, fue impactante porque como me pasó a mí, le había pasado a millones de personas en todo el mundo, llamados de todos lados, de medios locales, internacionales, y más que yo había podido tener la oportunidad, gracias también a Fernando Signorini, de tener contactos con Diego, que fue algo impactante, fue algo maravilloso. Pude comprobar, en el sentido de uno fue como periodista a ver un poco al personaje, pero fue encontrarse con alguien con un aura especial, y eso lo pude sentir porque me quedé casi congelado y todo lo que quería hablar y quería decir no lo pude hacer. Así que la noticia de su partida fue muy dolorosa, fue una conmoción a nivel mundial y si reflexiono me generó un dolor porque pensé que podía haber tenido unos años más para que pudiera disfrutar de todo el amor que le estaba brindando no solamente el pueblo argentino, sino los distintos lugares donde él iba. Y me queda con ese sabor amargo donde ese deportista de tanta dimensión, de tanta liderazgo, de tanta pasión, se fue de esa manera, ¿no? Que se fue apagando de a poco y fue una noticia muy impactante. Pensé y hubiéramos querido, ¿no?, que él tuviera un final muy distinto y no de esa manera. Uh-huh. Me decís que tuviste contacto con él y que, bueno, alcanzaste a conocerlo y obviamente a ver las distintas aristas de él en otra perspectiva. Me parece muy interesante el título del libro por esto de las cuestiones de las miradas. ¿Cómo lo definirías a Diego después de verlo a través de distintas miradas también? Mira, yo creo que haciendo un raconto de todo lo que has escrito de Diego, de todo lo que ha sido retratado, digo, en las distintas disciplinas, el arte, la pintura, la música, la literatura, el cine. Diego es un personaje fascinante desde su costado deportivo y de su costado político y humano. Yo considero que no ha habido un personaje de esas características en el deporte que al mismo momento haya tenido una madurez y un crecimiento político donde él se define ante el sistema establecido, ante los poderosos. Por eso yo tomo una posición política al analizar esto Maradona. Entonces yo me queda de alguna manera impactado también el cómo él tiene sus amistades con grandes líderes de América Latina como fue Fidel Castro, su admiración con el Che Guevara, su relación con Néstor y Cristina acá en Argentina, Chávez en Venezuela, Maduro, Bolivia con Evo, Lula en Brasil. Él ha tenido ese crecimiento y eso también me generaba un análisis sobre el personaje. Te decía que no he encontrado un personaje de esas características. A lo sumo lo podemos relacionar con lo que fue el gran boxeador Mohamed Ali, que fue uno de los grandes boxeadores, y también él puso su voz y su cuerpo para las causas justas, ¿no? De alguna manera también renunciar a ir a pelear con la guerra de Vietnam, de alguna manera retirar su nombre que había sido por los esclavistas y llamarse Mohamed Ali.
yo creo que hay una relación, un paralelismo entre esos dos deportistas de gran profesionalismo, pero también que han sido personajes que han entregado su cuerpo a las causas justas. Yo creo que Diego es un personaje, Maradona, Diego Armando Maradona es un personaje fascinante en lo deportivo, que considero que no es que lo digo yo, lo dicen los especialistas, jugadores de fútbol, técnicos, periodistas, que va a ser una figura casi reemplazable dentro de una cancha. Y también lo otro, que para mí es otra cosa a destacar, que haya sido un hombre que se haya convertido en un sujeto político acompañando los procesos donde impera la desigualdad, y Diego ha querido también que haya una igualdad en esos pueblos. Tengo que preguntarte esto, digamos, que vendría a ser como una pregunta doble, pero en torno a todo lo que surgió durante el último tiempo sobre la vida de Maradona en su estancia en Cuba, bueno, todo lo que se dio a conocer con esta chica Mavis y, bueno, los videos y todo esto, pero también hablando de una perspectiva donde lo conociste también todo lo que rodeó al mundo Maradona. ¿Vos cómo crees que le hubiera gustado ser recordado a Diego? Y yo creo que Diego, yo creo que se sembró en ese sentido y será recordado con mucho amor por, por casi todo el mundo. Digo yo, Diego Armando Maradona generaba también eso, ¿no? De ser mito, ser un dios, retomando también o haciendo un paralelismo con la definición de ese enorme periodista y escritor que fue Eduardo Galeano, ¿no? Donde él lo define como el dios más humano, con barro, etcétera, etcétera. Claro. Y despertar esos grados de grandes pasiones y también de grandes odios, pero yo creo que va a ser recordado con mucho amor en ese sentido. O sea, sí, yo creo que va a ser levantado también como una bandera, como te decía yo, en el sentido de un atleta por excelencia y un hombre que también se entregó y nunca se olvidó de su condición de clase. Y después, bueno, vendrán distintas lecturas. Yo no estoy en contra de lo que la cubana Mavi Álvarez, ella hace su descargo. No conozco los pormenores, conozco mucha gente de Cuba, tengo amistad con la Revolución Cubana. He tenido la suerte de uno de mis libros, ayer el prólogo de Fidel Castro, así que no es que tomo partido por la Revolución Cubana, pero esas son cuestiones que después se tendrá que ver con el tema de la justicia, pero creo que conociendo mucha gente alrededor de Diego y al mismo Diego, yo creo que me cuesta creer que haya hecho algo malo en contra de alguien. Bien. Tomando las palabras, ¿no? Esto recién decías y remarcabas, ¿no? Las palabras de Galeano, con el ídolo que es el ídolo humano, ¿no? El ídolo más humano. ¿Crees que Diego era alguien que asumía los errores? Porque un poco, digamos, de esto de que ser activista político, él también como que ya no tenía ningún problema en asumir los errores en sí. Claro, claro. Eso me contabas, ¿sabes? Yo también trato de ver el personaje, al no haber tenido tanto contacto con Diego y conocerlo en profundidad, uno trata de ver y escuchar los que fueron parte íntima y deportiva de Diego. Y en este caso yo tomo las enseñanzas de Fernando Signorini, más que palabra actualizada para hablar de la figura como deportista y como ser humano de Diego Armando Maradona. Y él me decía que Diego era una persona generosa, bondadosa, y eso me lo han dicho los más de 90 entrevistados que he tenido en este libro. Pero las exigencias de ser Maradona en un mundo de estas características generaba no tener, viste, traspié, generaba no reconocer errores en los momentos. Entonces también era la maquinaria del poder, la maquinaria del periodismo, la maquinaria del fútbol como hecho también capital. También era muy difícil ser Maradona a las 24 horas. ¿Y qué ser humano no comete errores, no? Imaginémonos, yo tengo errores cotidianos, pero no me quiero imaginar los de Maradona multiplicado siendo la figura a nivel planetaria. También teniendo noción de que vivía también, primero se habla mucho del entorno y también de que era una persona que estaba enferma, ¿no? Porque una adicción es una claro. Y además, ¿cuántas veces
¿cuántas veces lo reconoció? Ujú. ¿Cuántas veces dijo él de su problema de las adicciones? ¿Y cuántas veces dijo lo que se perdió el fútbol si no me hubiera tomado cocaína? Claro. ¿No? En ese sentido, lo reconoció. Y como dice Fernando Signorini, el poder hasta donde pudo le sirvió para lo que sea venta, lo que sea como jugador de fútbol, lo que sea todo el espectáculo que genera el fútbol como mercancía. Ahora, cuando él ya tuvo esas complicaciones de salud, ya ese limón no pudo dar más ese jugo. Entonces lo tiraron a los leones. Y de alguna manera pagó caro ser Diego Armando Maradona. Lo pagó caro. Por eso retomo lo que decís vos de Delfina con respecto a cómo será recordado. Yo creo que él batalló hasta último momento. Él es casi un héroe de la mitología griega, ¿no? Esas resurrecciones, esas cuestiones épicas en lo deportivo, sin dejar de ser humano. Los errores que ha tenido Diego es lo que los tenemos todos los seres humanos. Pero era difícil ser Diego Armando Maradona durante 24 horas al día. ¿Cuál es tu primer recuerdo sobre Diego Armando Maradona? Mi primer recuerdo es verlo con 10 años. Voy a cumplir 45. Digo, mi vida la traspasa toda la carrera de Diego y me traslada al Mundial de México 86, yo con 10 años, con mi papá Bocha y otra gente amiga, y tener ese vínculo afectivo, ese vínculo del sentir popular del deporte del fútbol, estar abrazados y tener esa cuestión pasional, y además haber hecho esos dos goles, los dos goles, el más tramposo y el más maravilloso en un mundial, y levantar la copa. Me viene eso a la mente siempre que me acuerdo de Diego, y después cuando lo conocí la primera vez personalmente, ver esos ojos que me generaban tanta ternura y amor. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque a la mayoría de las personas, obviamente de esta generación, cuando uno se le pregunta por Diego Armando Maradona, siempre nos vamos a ese recuerdo, ¿no? El recuerdo del abrazo con nuestros padres, con la familia, y creo que básicamente eso resume todo, ¿no? Eso era Diego Armando Maradona, los buenos momentos que nos hizo vivir a todos nosotros en esta generación, y trasciende también a las nuevas generaciones, porque también de alguna manera lo viven, ¿no? Si bien ellos no estuvieron en vida, pero lo viven también con las otras generaciones, y eso es lo maravilloso y lo mágico, ¿no? No sé Claro, imagínate que él no era un hombre no estaba en la época de la globalización de la información, no existía el internet a escala planetaria, ¿no? En ese sentido era un hombre que todavía se lo disfrutaba de esas características. Y también destaco lo de Diego porque digo, las abuelas, las madres, los distintos organismos de derechos humanos también que destacan el coraje civil de Diego, acompañando también las causas. Eso también es una cuestión a destacar, de Diego Armando Maradona. Perfecto. Bueno, un gusto. Podemos seguir hablando un montón porque la verdad que da mucho para contar y que nos cuentes acá. Estás en pleno contexto de un año bueno, ahora el próximo 30 se cumple 61 años de que nació Diego. Contame, bueno, viniste a la región, ¿cómo son las actividades? ¿Cómo podemos ubicarte también? Sí, mira, estas actividades fueron posibles gracias a dos queridos amigos. Primero, Germán Gorosito, un notable poeta y querido amigo que ya me ha invitado en otras oportunidades, y esta vez lo acompaña una conocida intérprete y cantante, Debra, que sin ellos dos, este evento que se va a desarrollar a partir de mañana 26 hasta el 30, tanto en ciudades de Neuquén como Río Negro, no hubiera sido posible. Son ellos los mecenas de este espectáculo que se va a mezclar lo musical y lo literario. Va a ser algo muy distinto, algo que por ahí el espectador no está acostumbrado, así que es una buena atracción, ya que venimos de una pandemia con cuestiones culturales muy, muy cerradas, que no pudimos hacer casi nada. En este momento es como lanzamos algo presencial, pero muy distinto, así que va a ser algo muy atractivo.
va a haber música, va a haber videos, va a haber cuestiones históricas. Germán también, hay que destacar, él va a ser también como un lanzamiento presencial, oficial, de dos de sus libros, donde rescata la figura también legendaria y por suerte todavía con vida del gran poeta chileno Horacio Bascuñán. Así que la gente va a poder disfrutar no solamente de la vida profunda de Diego Armando Maradona, sino también de la vida profunda de otro gran personaje que es Horacio Bascuñán. Perfecto. Bueno, obviamente vamos a estar dando toda la grilla, toda la información. Bueno, y agradecerte a vos porque también elegiste en una fecha tan importante como esta, ¿no? En este contexto que hay en nuestra región para poder venir y contar y dar estas miradas tan importantes sobre la figura en torno a Diego. Eternamente recordado, obviamente, que va a seguir, yo creo que por muchísimo tiempo más. Sí, y bueno, absolutamente. Y si se puede cerrar puede cerrar, yo creo que hablando en términos periodísticos y cómo los medios de comunicación masivo a nivel mundial ven la figura de Diego, hay que saber y ser consciente que la prensa está dominada por los grandes monopolios de la desinformación, y lo que no le van a perdonar nunca a Diego Armando Maradona es su posición de izquierda y es su posición de estar acompañando los procesos emancipatorios en América Latina, con sus contradicciones, con sus avances, sus retrocesos, pero la derecha continental nunca le va a perdonar eso a Diego Armando Maradona. Sí le van a agasajar los goles, pero nunca le van a perdonar que su voz haya estado con los procesos emancipatorios en América Latina. Nunca. Es así, es una realidad. Así que bueno, muchísimas gracias, Julio, un gusto hablar con vos, y bueno, te esperamos en cualquier momento acá en la zona. Ya veo que has hecho muy buenas migas con Germán, que bueno, obviamente va a estar presentando también su libro, y bueno, con Débora, que es una gran cantante de aquí de nuestra zona, así que bueno, te esperamos en cualquier momento. Gracias a vos, Delfina, y un placer estar contigo.